compartir. Bien, entonces, vamos a recorrer lo que es para esta semana. Bien. Así que compartimos aquí. La semana 6. Bien. Que es esto de aquí. ¿Me están viendo mi pantalla? Pregunto. No, porque no se ve. Ok, no sé por qué no está cargando mi pantalla todavía. A ver, vamos a dejar de compartir. Se ha producido un error. Oh, ok, qué lindo. A ver ahora. Ahí está, ahora sí. Ahí está cargando. No sé si todos, pero les tendría que haber llegado un formulario de inscripción para anotarse al examen libre. Así que no sé quiénes se anotaron, porque no tengo acceso a la información. Bien, entonces, ahora que se ve en pantalla. Empezamos por los objetivos. Sí. Las Reading Comprehension Strategies de esta semana son básicamente parafrasear algo. Es decir, cómo enfocarse en la información más importante y reformularla de una manera más sencilla, identificando las ideas principales y resumiéndolo, básicamente. La parte gramatical va a ser presente continuo y WH questions. No sé si conocían el concepto de presente continuo y WH questions. Si lo conocían bien, si no, igual vamos a repasarlo y verlo. Hay vocabulario técnico, sí, outcome, goal, early on, stage, timeline, outline, risk, etcétera, etcétera. Y hay actividades. Bien, entonces, vamos a hablar de el SD Life Cycle. ¿Saben lo que es SD en este caso? Solid Drive. En este caso no es Solid Drive, Ah, es Software Development. Es el ciclo de vida del desarrollo de software. Software Development Life Cycle. Bien. Ese es el tema con los with acronyms in English. Tiene como muchas interpretaciones. Bien, es un artículo, ¿sí? Que básicamente habla de el Software Development Life Cycle, SDLC, y cómo ayuda a los developers a crear nuevos software, nuevo software. Y hay básicamente 7 etapas. Bien. Y entre las cosas que vamos a ver, como decía, es presente continuo y WH questions. Por ejemplo, why, what, y acá están las 7 etapas que menciona. Plan and brainstorm, analyze requirements, design the mockups, develop the code, test the product, implement and launch the product, set up maintenance and operations. Otra pregunta es how many. Tengo gente que está entrando al aula. Kevin, aquí estamos. Distintos modelos, ¿sí? Waterfall Model, Agile, Iterative, V-Shape, Big Bang, Spiral. Y algunas preguntas. Bien, ese es el artículo. Y acá es donde pasamos después, como siempre, a la parte de gramática. Y decía, tenemos WH questions y presente continuo. Entonces, vamos a lo importante. ¿Saben lo que es el presente continuo? ¿Lo han escuchado mencionar alguna vez? Lorena dice que sí. ING. Básicamente, el tema es el ING. Porque si decimos el ING solamente, el ING puede ser tantas cosas, niños y Sí. niñas. Porque el ING solo puede ser un sustantivo, tranquilamente, puede ser un adjetivo, o puede ser un verbo que acompaña al presente continuo. Entonces, les muestro un poco. Uh, Voy a ir a una pizarra un segundo, después vuelvo aquí. Bien, exactamente. Sí, sí, sí.
El presente continuo se forma básicamente con dos cosas. Sí o sí necesitamos el verbo to be en presente, o sea, is, o are, que si tengo que explicar esto, estamos en problemas. Y el verbo principal es, como bien dijeron ustedes, el verbo ando endo, que es el que lleva y... Pero che, editar, ahora sí. El ing. Por ejemplo, I'm writing. ¿Sí? ¿Y para qué se utiliza el verbo to be? No, el presente continuo? ¿Para qué situaciones? ¿Qué tipo de situaciones describe el presente continuo? Es mi pregunta. Profe, acciones que puedan estar sucediéndose en este momento. Excelente. Básicamente, el presente continuo describe acciones que ocurren al momento de hablar, ¿sí? Acciones en progreso, es decir, acciones que están ocurriendo, pero no necesariamente mientras estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo, estoy leyendo un libro buenísimo, se llama El Silmarillion, bueno, pero no hace falta que yo tenga el libro acá para decirle que estoy leyendo un libro. ¿Se entiende? Eso es una acción en progreso. No necesariamente algo que está sucediendo al momento de hablar, pero es algo que está ocurriendo y no terminó. Y también para acciones temporarias se utiliza el presente continuo. ¿Vieron el presente simple cuando decimos I live in Buenos Aires, por ejemplo? Cuando yo digo vivo en Buenos Aires, doy a entender que es una situación permanente. Pero si yo digo I'm living in Buenos Aires, doy a entender que es por ahora solamente. Es un tiempo verbal bastante sencillo porque es muy fácil asociarlo a cómo hablamos en español, es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? I am working, she is sleeping, bla, bla, bla. Exactamente, de Tolkien, muy bien. Exactamente, uno de mis escritores favoritos. Tengo un montón de cosas de Tolkien. De hecho, no importa. Es comentario al margen. Tengo un anillo de la película El Señor de los Anillos. Me fui en un viaje y me lo compré. Ok, ahí en Nueva Zelanda. Bien, entonces, volviendo al tema de la clase. Eh, ¿Se entiende el presente continuo? Básicamente como es. Bien. Si yo quisiera decir que no estoy escribiendo, ¿cómo sería eso entonces? Para hacerlo negativo, ¿qué es lo que tendría que suceder? Pueden escribir o en el chat o me lo dicen por micrófono. ¿Mm? Si yo quisiera decir no estoy escribiendo, ¿alguien? I am not writing. Exactamente. Negamos el verbo to be. En vez de I am, I'm not. En vez de is, isn't. En vez de are, aren't. Perfecto. Y si quisiera preguntar, ¿estás escribiendo? ¿Cómo quedaría esa pregunta? Right now. Igual que en presente simple, are you? Yes. Are you writing? El verbo con ing sigue apareciendo. Ujú. Exacto. Are you writing? Básicamente, creo que esto lo mencioné en algún momento. Siempre que se usa una pregunta en inglés, ocurre una inversión de orden. Siempre algo va a cambiar de posición a presujeto. Bien. Y esto, si yo pregunto, ¿Are you writing? Como pusieron en el ejemplo. ¿Are you writing now? Sin el no, vamos a dejarlo así. ¿Are you writing? Si yo les pregunto esto, ¿cuántas respuestas posibles me pueden darme? Yo pregunto, ¿Are you writing? ¿Cuántas respuestas posibles hay? Yes, Mariano. Solo hay yes or no questions. Yes, I am, or no, I'm not, or yes or no. Y es por eso que a veces recurrimos a las WH questions. ¿Sí? Vuelvo acá un segundo.
donde acá tenemos toda la explicación de las WH. ¿Sí? Estas son preguntas que aparecen en el texto. What is software development life cycle? What is the SDLC? Why is the SDLC important? How many software development models are available? How do I become? Y acá hay una pequeña explicación de las WH questions. ¿Sí? What es la más común, que significa qué. Y yo podría adaptar la pregunta que hice recién, are you writing, por what are you writing? Y si yo pregunto, what are you writing? ¿Pueden responderme que sí o que no? Absolutamente no. Ahí ya la respuesta requiere un enunciado. Exactamente. Bien. Por ejemplo, ahí la pregunta con what es, what's your favorite color? Después, where, ¿dónde? Obviamente la respuesta implica un lugar. When indica tiempo. Who, persona. Why es un por qué. El por qué de pregunta, o sea, por qué, dos palabras separadas, y se responde siempre con because. Ahí lo escribo en el chat. ¿Sí? Because, que es porque, todo junto, una sola palabra. O si lo hacen más informal y speaking, pueden decir cause directamente. Se le sacan el B y ponen cause. I'm writing a novel. Really? Are you? Nice. Después, which, que significa cuál. Y acá hago una pausa antes de pasar al how y how much y how many. What es qué o cuál y which es cuál. ¿Hay alguna diferencia entre preguntar con what o which? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice su instinto? Ok. Martín dice que sí. Y tiene razón. ¿Puede ser que uno sea para personas y el otro para cosas? No. No pasa por ahí. En realidad, what o which significan cuál, pero la diferencia radica en la cantidad de respuestas posibles. Which, por lo general, es cuando tenemos una cantidad de respuestas más acotadas. Por ejemplo, ahora voy otra vez acá a la pizarra para hacerlo más visual. Yo pregunto, what's your favorite color? What's your favorite color? Entre paréntesis, aclaro, los americanos se escriben así, los británicos lo escriben así. ¿Ok? Por las dudas. Pongo las dos opciones, británico y americano. Si yo pregunto, ¿cuál es tu color favorito? Las respuestas posibles son muchas, porque hay montones de colores. ¿Sí? Si yo pregunto con which, es porque la cantidad de respuestas posibles es como más acotada. Yo voy a preguntar, which is your favorite primary color? ¿Cuál es tu color primario favorito? Y pregunto por which, porque ¿cuántos colores primarios hay? 3. Exactamente. Si yo pregunto which is your favorite primary color, es porque no es que tenemos una cantidad muy grande de respuestas posibles, sino que el número está limitado. Which day is it today? Puedes preguntar what day is it today, tranquilamente. Yo preguntaría por algo como which meal is your favorite in the day, cuál es tu comida favorita del día, porque hay cantidad limitadas de comidas en el día. Pero, ¿se entiende la diferencia entre what y which? Which es cuando tenemos muchas. Por eso preguntamos what's your name. ¿Cuántas variedades de nombres hay? Montones. Si yo pregunto, por ejemplo, estamos en una reunión familiar y me decís, no, sí está mi primo acá. Which one is your cousin? ¿Cuál es tu primo? Which day is it today? Pero ¿por qué no preguntamos con which? Si yo digo, por ejemplo, supongan que estoy desorientado, usando el ejemplo este de acá, which day is it today? Estoy desorientado, no, estuve, a ver, toquemos madera, tuve un accidente, quedé en coma, yo me despierto
y no estoy seguro qué día es hoy. Digo, which day is today? Monday or Friday? Estoy limitando el scope of reference. Esa es la parte técnica, digamos. Estoy limitando la referencia usando which. Por más que los días sean 7 y es un número limitado, yo limito la respuesta. ¿Sí? Ese es el tema con el which. Limitamos la cantidad de respuestas disponibles. ¿Soy un poco más claro con ese ejemplo? Estoy dando las opciones que son como más limitadas para la respuesta. Estoy limitando las respuestas. Por eso uso which. Con what las respuestas son como más abiertas. ¿Queda un poco más claro, Guille? O sea, sería acortar el universo de posibles respuestas. Exactamente, estás limitando la cantidad de respuestas. Narrowing the scope of reference. Limitando las referencias, sería. Cool. Ok, vuelvo acá a esta paginita de aquí. Share this 7 set. Después tenemos how. Sí, cómo, básicamente. Aunque how se puede combinar con muchas otras palabras, con how long, how much, how many, how often. Y después tenemos how much y how many, que eso ya creo que lo han visto en algún momento, que son sustantivos contables e incontables. ¿Sí? How much significa cuánto o cuánta, y how many es cuántos o cuántas. Hemos hablado de contables e incontables antes, ¿o no? O estoy confundiéndome con otro curso. Estoy 97% seguro que lo hemos mencionado. Sí, profe, cuando hicimos lo del azúcar, el agua, todo eso. Exactamente, me parecía. Bien. Entonces, estas palabras básicamente, estas WH questions, se llaman así porque todas comienzan o con W o con H. Eh, eh, hacen que la respuesta no sea un sí o un no, sino que requieran cierta elaboración. Y por lo general la respuesta es un enunciado, ¿sí? Un statement. Ya sea afirmativo o negativo, pero es un statement. Bien. Y algo importante que figura acá, do you like coffee? Yes or no. Y si ponemos la WH question, va a ir al principio, pero el resto del orden de la oración no va a cambiar. Why do you like coffee? Básicamente, con una estructura de preguntas, yo poniendo una WH question adelante, puedo hacer montones de preguntas sin cambiar ni el auxiliar, ni el pronombre, ni el verbo. Do you work? Yes or no. Where do you work? When do you work? How much do you work? Why do you work? How often do you work? Where do you work? Etcétera, etcétera. Pero el do you work va a quedar igual, no va a cambiar eso. ¿Sí? Hay un videito con toda la explicación, obviamente. Y después viene lo del presente continuo. ¿Sí? Que fue algo que ya estuvimos hablando. Estas son frases sacadas del texto. AI is constantly changing our world. Many companies are planning to invest in AI and integrate it into their business. ¿Para qué usamos presente continuo? Bueno, la explicación que es un ratito, verbo to be más ing. Oraciones negativas. Mira, este video no está disponible, ok. Después voy a mencionarlo. Y por último hay vocabulario. Entonces, outcome, goal, cloud deployment, early on stage, timeline, outline, risk, hinder, que es básicamente prevenir, device, brainstorm, once, etcétera, etcétera. ¿Han tenido oportunidad de ver el vocabulario? Aún no, ok. Bien. Cualquier duda que surja con vocabulario, ¿sí? Tráiganla o para la clase que viene o si tienen acceso a diccionarios y demás y los ayudan, bien. Si no los ayudan, como dije, tráiganlo a la clase para poder resolver las dudas estas, ¿sí? Bien. Entonces, tucurucutum. Hay un reading comprehension.
obviamente, que es el texto que vimos recién, ¿sí? Con actividades. Básicamente, multiple choice para todas estas preguntas. Y lo último es ubicar los cuadraditos en el lugar correcto. Estoy poniéndolo así al tuntún. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Ok, good. Después tenemos, obviamente, un hands-on. Que esto, acá tengo que dejar de compartir pantalla un segundo. Para poder compartir ventanas. Creo que tengo... estamos aquí. Share. Donde básicamente en una de las partes van a tener que hacer una pregunta ustedes. Sí. Usando el prompt. Pero para responder lo que está subrayado. Esta es la respuesta que necesitamos. Entonces, Planning and Needs Analysis. Planning of quality requirements and identify project risks is carried out during the planning software development cycle phases to avoid future problems. So, la pregunta es con why. Why do you or why do we hacemos tal cosa? To avoid future problems. Definitions and requirements. What? The next step is to define document. La pregunta es con qué o cuál. How, cómo. Where, dónde. Which, cuál. Y when. Para una vez que el proyecto tienen que hacer las preguntas para estas stages, utilizando why, what, how, where, which y when. ¿Ok? Esto les va a llevar tiempo. ¿Sí? Así que no lo hagan 10 minutos antes de la clase y revísenlo. Les aconsejo. Ok, dejo compartir y voy al otro documento que es este de aquí, paraphrasing. Que esto tiene que ver con la estrategia de lectura, read comprehension. Después de leer el texto, ¿sí? Tienen que parafrasear la información que leen, pero en sus propias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del Software Development Life Cycle? Ok, en sus propias palabras, parafrasear los key points, básicamente. Why is following a structured approach to software development important? ¿Por qué es importante hacer tal cosa? Sus propias palabras. How many stages are there in DLC and what are they? ¿Cuáles son las etapas y cuántas son? ¿Qué actividades son realizadas durante la etapa 4? Two software development models mentioned in the text and describe each one. Se mencionan varios modelos, modelo de cascada y demás. Después, mirar una imagen, ¿sí? Y explicar los pasos en tus propias palabras usando estas palabras. First, then, after all y finally. Falta un Y ahí. Que esas palabras sirven para secuenciar un párrafo. Primero, luego, después de eso y finalmente. ¿Ok? Y esta es la imagen. A ver si puedo abrirla desde aquí. Bah, no voy a bajar. Voy a mostrar hipervínculo. Ahí está. Pero acá tengo que dejar de compartir la pantalla y le muestro aquí. Y esta es la imagen que les va a mostrar. Tucurucutún. El hipervínculo los va a llevar a esta imagen. Y entonces, en un párrafo van a hablar sobre diseño, implementación, mantenimiento, planeación y análisis. ¡Fiu! Todo eso es lo que tienen que hacer, gente. ¿Les parece mucho?
¿Alguna duda, Emiliano? ¿Alguna pregunta? El famoso ciclo, exactamente. De esto, de la parte técnica del ciclo, ustedes saben mucho más que yo. Mi conocimiento está creciendo en base por el idioma inglés. La parte técnica la manejan ustedes. Entonces, tienen que elegir, ¿sí? Parte del ciclo y decirlos con sus propias palabras. Así que eso es lo que tienen que hacer, que no es poco, señores. Y por último, hay una práctica, ¿sí? Show you. Bueno, esa era la práctica, no dije nada. ¿Ok? Sí, ya está. Eso sería. Y después está el, sorry, round off. Sí, que es lo que hemos visto esta semana. Entonces, mi consejo es, vean todo con tiempo. Sí, sé que están ocupados, sé que tienen un montón de cosas por estudiar y ver. Tratan de dedicarle un ratito, sobre todo por si surgen preguntas. ¿Sí? Las clases más ricas, ¿sí? Son en las que surgen preguntas y dudas para poder aclarar para todos. Así que mi consejo es, tómense un tiempito y vean qué dudas surgen o qué preguntas surgen, qué disparan básicamente las actividades. ¿Bien? Bueno, gente, si no hay preguntas, si no hay dudas, los libero. ¿Ok? Y nos vemos en 7 días. Descansen, que tengan un buen fin de. Bye bye.